Muy bien, a continuación vamos a calcular el flujo de campo magnético a través de esta espira rectangular. ¿Sí? Es el flujo de campo magnético generado por este alambre que se considera un alambre muy largo. Matemáticamente lo consideraríamos infinito, un alambre muy largo. Genera ese campo magnético y vamos a calcular el flujo a través de esta espira. Posterior a eso vamos a calcular la corriente inducida en la espira para dos casos. Un caso en el que la espira se acerca al alambre, otro caso donde la espira se aleja del alambre. Hecho el cálculo de la corriente inducida, vamos a determinar, como aquí aparece una corriente inducida, esa corriente inducida va a ser afectada por el campo magnético de este alambre infinito. Entonces le va a ejercer una fuerza en cada uno de sus segmentos. Entonces vamos a calcular para este caso la fuerza sobre el segmento izquierdo y sobre el segmento derecho. Bien, para el caso en que se acerca o se aleja. Bien, entonces bajo esas condiciones, bueno, vamos a realizar los cálculos. Entonces comencemos con el flujo de campo magnético. Entonces el campo magnético generado por el alambre de longitud infinita es dada por esta expresión, mu sub 0 i, donde i es la corriente, sobre 2 pi x. X está representando la distancia que hay del alambre a un punto. Entonces digamos x sería esta longitud. Voy a ponerla un poco más sutil. X representaría una longitud desde el alambre hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Sí? Esta distancia, eso sería x. Bien. Y en dirección menos k. Entonces, ¿a qué se refiere esta dirección menos k? Entonces, consideremos estos vectores unitarios y jk. El k sale de la pantalla. Entonces, el campo magnético generado por este alambre, en este caso, es un campo magnético que gira en este sentido. Gira en este sentido, de tal manera que aquí dentro de la espira entra. Por eso va dentro de la espira, en el plano de la espira, va en dirección menos k. Bien, eso es lo que hemos escrito acá, ese campo magnético. Ahora el flujo a través de la espira, pues se calcula así. Y entonces ahora vamos a sustituir. Este B es esto que aparece acá. Y de A que es el elemento de área, fíjense, de X de Y en dirección K. ¿Qué es eso? Eso es tomar acá, voy a hacerlo acá de esta manera. Pueden pensar esto dividido en muchísimas baldosas. Dividiendo esto en muchísimas baldosas, aquí solamente voy a dividirlo voy a mostrar una de todas las baldosas que podríamos dividir esta área de la espira. Acá la tengo, ok. Entonces voy a pintarla de amarillo, esta área. Y el ancho de estos es lo que llamamos de X, y esta altura la llamamos de Y. Bien, de tal manera que se lo llamamos XY, de X de Y sería el área, en dirección K, que es la dirección perpendicular a esta área. Entonces esto nos quedaría aquí por dx de Y en dirección K. Bien, ok. Ahora entonces, fíjense que ¿qué es esto que aparece? O sea, digamos aquí la integral es sobre x, entonces ¿por qué aparecen estos límites de integración y por qué en de y aparecen estos límites de integración? Entonces volvamos a la gráfica. Entonces tomando aquí esta parte como x igual a, es decir, el 0, 0, ¿sí? Entonces la x varía desde S hasta S más omega. Y eso es lo que tenemos escrito aquí. Y el y varía desde 0, aquí y vale 0, hasta esta longitud es L. Entonces y va de 0 a L. Y es lo que tenemos escrito aquí. Bien. El procedimiento es un procedimiento de integración. Estos son constantes de integración, el 2pi, lo hemos escrito aquí fuera, el signo menos lo hemos escrito fuera, k.k da 1, por eso ya no aparece acá, sería por 1, da lo mismo, y quedaría entonces la integral de dx sobre x. Bien, y eso multiplicado por el de y. Realizamos la integral de dx sobre x es el logaritmo natural evaluado en límite superior, inferior y superior.
Entonces aquí hacemos la evaluación, evaluamos en el límite superior, le restamos la evaluación en el límite inferior, el cociente, la diferencia de logaritmos es igual al logaritmo del cociente, este dividido este, y aquí podemos hacer una simplificación, s dividido s da 1, y omega dividido s da omega sobre s. Entonces eso lo sustituimos acá, que sería el resultado de la integral para x, en esta parte, y obtenemos esta expresión que tenemos acá. Ahora la integral es sobre y, esto sería una constante de integración. Entonces se saca, el logaritmo natural se saca y queda fuera la integral. Y me queda la integral de y, que me daría y evaluado entre 0 y l, pues da l. Entonces este sería el flujo magnético. Ya hemos calculado allí el flujo magnético a través de esa espira. Bien, ahora ¿cómo se calcula la FEN? Entonces la FEN, o la fuerza electromotriz inducida, el voltaje inducido, lo calculamos como menos la derivada con respecto al tiempo del flujo. Este es el flujo magnético. Entonces calculamos la derivada, entonces sería aquí escrito menos este término, y menos por menos da más, aquí ya no aparece el signo más, y nos queda la derivada de esta parte. Entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre su argumento, 1 sobre el argumento, que es este, por la derivada interna, que sería esto, derivada de 1 más omega sobre s. Ahora la derivada de 1 sobre omega sobre s, la derivada de 1 es 0, es una constante, y me queda la derivada de este término, que da menos omega sobre s cuadrado, por la derivada interna. S depende del tiempo, omega es una constante. Volvamos acá, omega es una constante. ¿Por qué nos está dando eso? Porque estamos asumiendo el caso, ¿sí? Estamos asumiendo el caso en que o se aleja o se acerca. Por lo tanto, esta S depende del tiempo, que es la distancia que hay entre la espira y el alambre. Pero omega, que es el ancho, y L son constantes, ¿no? Son constantes. Bien, entonces, por esa razón aquí nos queda ds de t, ¿sí? Porque si no se estuviera moviendo, el voltaje simplemente sería 0, porque el flujo no variaría en el tiempo. Entonces la derivada daría 0. Ahora esta derivada con respecto al tiempo, pues nos daría la coordenada, pues ya esto aquí simplemente se hace una multiplicación, ¿no? Este signo menos, pues véanlo aquí afuera, y aquí s cuadrado por este término, hagan la multiplicación, s cuadrado por 1s cuadrado, y este término multiplicado por este, pues me queda me queda una s arriba, ¿no? Aquí tengo una s dividiendo, por este s cuadrado me queda una s arriba, y por ds de t. ds de t corresponde a la coordenada de velocidad, y puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo si va hacia derecha o hacia izquierda, ¿sí? Entonces tenemos dos casos: si va hacia derecha es positiva la coordenada de velocidad, y si es negativa y si va hacia izquierda es negativa la coordenada de velocidad. Entonces ahí tenemos los dos posibles casos, ¿ok? Ahora, la corriente inducida, ¿cómo la calculamos? Fíjense, eso sería el voltaje igual a la corriente inducida por R. Fíjense que he colocado el índice inducido, ¿sí? Esta I que estoy colocando acá, esta corriente no es esta corriente. Esta corriente I que aparece acá corresponde a la corriente del alambre. La I es la corriente que va a través del alambre, mientras que esta otra, la I inducida que aparece acá, es la corriente que va a través de la espira, la que recorre el alambre que forma la espira. Bien, entonces por esa razón aquí escribimos la I inducida multiplicada por R. Entonces, simplemente pues despejamos, o sea, dividimos ambos lados por R, y nos queda esta expresión que tenemos acá para la corriente inducida. Bien, recuerden, este ds de t, según el caso, pues va a tomar el valor más v o menos v. Más v si es hacia derecha y menos v si se mueve hacia izquierda. Entonces más v si se aleja, menos v si se acerca a la espira, al alambre, esta espira. Entonces más v menos v. Bien, esos son los casos. Entonces simplemente uno sustituye según el caso que le corresponde. Bien, con el correspondiente valor de S. Bien, cálculo de la fuerza sobre un segmento paralelo a la espira. Entonces, el campo magnético depende, en este caso, de la distancia. Entonces fíjense que esta parte del alambre
y esta parte del alambre están a la misma distancia, pues o sea, el alambre está a la misma distancia de este segmento de espira, pues de pronto es obvio, sí, pero es importante acá. ¿Es importante en qué sentido? En que en todos estos puntos del campo magnético pues va a tener el mismo valor. Bien. De tal manera que si uno calcula la fuerza se calcula así, I de L cruz B, esto es ley de Biot-Savart. Entonces, en este caso, el valor de la corriente, este sería el valor de la corriente que va a través del alambre de la espira, ¿sí? Sería constante, y el campo magnético a lo largo de esa parte del alambre sería constante, ¿sí? Entonces, nuevamente, la corriente inducida acá en la espira, la que va a través de la espira, ¿sí? La corriente ya sea para un lado o para el otro. Entonces, si la corriente que va puede ser para este lado o puede ser para el otro lado según el caso, esa corriente tiene valor constante a lo largo de toda la espira. Y esta corriente, ¿sí?, es la generadora de campo, que es diferente a la corriente que va por acá. ¿Ok? Son dos corrientes diferentes, cuidado con eso. Entonces esta es la corriente en la espira, que es constante, no en el alambre, y este es el campo magnético, que es constante a lo largo de la espira, del alambre de la espira. De tal manera que esta parte pues nos queda por integrar. ¿Qué es este DL? Los DLs corresponden a la suma de los vectores diferenciales. Si la corriente va hacia abajo ahí, entonces se estaría sumando estos pequeños vectores diferenciales, y al final obtendría un vector que iría, sumando todos ellos, me daría un vector que tiene longitud L, y en este ejemplo iría hacia abajo. Si la corriente va para el otro lado, pues iría para arriba. Si la corriente va para el otro lado, la suma sería al contrario y nos daría entonces así. ¿Ok? Entonces es importantísimo tener en cuenta acá lo siguiente. Esta suma da L. El L está incluyendo el sentido en que va la corriente, en el sentido en que van los portadores de carga. Entonces si la corriente va hacia abajo, ese L va a ser menos J, y si la corriente va hacia arriba, ese L va a ser en J. Entonces tener en cuenta eso. Esta I que aparece acá, va a tener un valor positivo. En ella no vamos a incluir el sentido de la corriente. ¿Por qué? Porque ya está incluido aquí. Esta corriente va en algún sentido, pero ese sentido se incluye en esta notación, se incluye acá, no aquí. La I ahí se considera un número positivo, es decir, el valor absoluto de la corriente. Entonces tengan cuidado con ese detalle, porque esto corresponde a un valor positivo, que es el valor absoluto de la corriente, y esto tiene aquí el sentido en que va la corriente, los portadores de carga. Entonces tengan cuidado de esto. Es típico el error que se sustituye aquí el sentido y aquí vuelve y se sustituye. En el caso en que el sentido sea negativo, digámoslo así, pues nos da esto con un signo incorrecto. Bien. Ok, entonces teniendo en cuenta, esta es la corriente en la espira, y esta parte acá nos dice hacia dónde va esa corriente. Bien. Ok, entonces aquí hacemos un resumen de los resultados. Esto es la corriente inducida que hemos calculado antes, este es el campo magnético que hemos calculado antes, y ahora vamos a calcular la fuerza sobre el segmento izquierdo de cuando la espira se aleja. El segmento izquierdo cuando la espira se aleja. Entonces, ¿qué caso es ese? ¿Qué caso es este? Bien. Entonces, cuando la espira se aleja, la espira hace esto, y estamos calculando la fuerza. Voy a resaltar acá, estamos calculando la fuerza sobre este segmento izquierdo. Bien, la fuerza sobre ese segmento izquierdo. Entonces se aleja y se calcula sobre el segmento izquierdo. Ese segmento está a una distancia S, ¿ok? Entonces se aleja, ¿ok?, del alambre. Entonces bajo esas condiciones, entonces fíjense, recuerden que esta I no es esta I, es la I de la corriente inducida, en este caso en el segmento izquierdo de la barra, bien, de la espira, perdón. Entonces aquí he sustituido esta I, corresponde al valor absoluto de la corriente inducida, porque acá se le incluye el sentido,
Ok, aquí lo hemos sustituido con los resultados que teníamos antes. Cruz el campo magnético, que ya lo teníamos de antes, y en dirección L. Ok, en dirección L. Esta corriente inducida en este caso, ¿hacia dónde va? ¿Sí? Vamos a ver hacia dónde va. Bien, entonces nos damos cuenta acá, cuando yo reemplace esto, el ds de t, como se aleja, el ds de t va a ser v positivo, entonces lo sustituyo. Entonces me va a quedar esta expresión que tengo acá, va a ser hacia derecha y nos va a dar un número negativo de corriente inducida, es decir, que va en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, que la corriente inducida en esta espira va en el siguiente sentido. Lo voy a pintar en morado, el sentido de la corriente en esta espira. Entonces aquí la corriente iría así, aquí en esta parte la corriente iría de esta manera, en esta parte la corriente iría de esta manera, y ese es el sentido de la manecillas del reloj, ¿sí? Sentido de la manecillas del reloj. Entonces lo tenemos así. Bien, nos dio el sentido de las manecillas del reloj. Entonces cuando esta espira se aleja, la corriente inducida va en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, ok, es el sentido de la corriente. Pero fíjense, bueno, aquí lo supimos acá, pero cuando calcule este valor absoluto, pues ese signo desaparece y nos queda positivo, nos va a quedar este término positivo. El signo se debe incluir acá, en la parte en L. Entonces L, y en esta parte del segmento de la corriente, ¿hacia dónde va? Va en dirección J, hacia arriba. Va en dirección J, hacia arriba. Entonces, por eso aquí queda LJ. L es un número positivo y J me indica que va hacia arriba. Entonces esto ya me da la dirección de la corriente. Bien. Y ahora sigo haciendo operaciones. Yo sigo haciendo operaciones. Esto ya lo que sigue es hacer el álgebra correspondiente. Y entonces nos quedaría aquí esto nos da positivo. ¿Ok? Y este signo es el que viene acá. Bien. Y lo demás se multiplica. J cruz K. Uno aplica la regla de la mano derecha de aquí, hace el producto cruz entre J cruz K y el resultado es I. Bien. Entonces por eso aparece esta I acá. Bien. Ya lo demás es hacer operaciones. Entonces me queda esto multiplicado por esto. Fíjense que aquí aparece esto al cuadrado. Este omega es de acá. Y acá yo podría factorizar. Fíjense, aquí yo podría hacer una factorización del S. El S aparece allí como factor común. Entonces aquí podría factorizar la S. Así. Y después que multiplique por S, pues aquí aparece S al cuadrado. Es lo que se ha hecho. Bien. Entonces la fuerza, ¿hacia dónde dio? Ese es el valor de la fuerza y dio en dirección menos I. Dio en dirección menos I. Es decir que cuando esto se aleja, la fuerza que le ejerce, vamos a pintar la fuerza de color negro, la fuerza sobre esta espira es hacia izquierda. Esa es la dirección de la fuerza, lo atrae. Entonces cuando la espira se aleja, la fuerza sobre la espira es atractiva, la atrae, va en dirección menos I, nos dio el resultado. Bien, ahora el otro caso. Ahora, la fuerza sobre el segmento derecho cuando la espira se acerca. Cuando la espira se acerca. Entonces, ¿qué caso es ese? Déjenme aquí. Ahora vamos a hablar de este nuevo caso. Entonces, en este nuevo caso, vamos a calcular la fuerza sobre el segmento derecho. Este es el segmento derecho. Nos vamos a fijar el segmento derecho. Pero en este caso se está acercando la espira. Entonces bajo esas condiciones el procedimiento es idéntico al anterior, es idéntico, se hacen las mismas sustituciones, mírenlo, pero en este caso la velocidad, la coordenada de velocidad va hacia izquierda, entonces va a ser menos v.
Entonces aquí se reemplaza esto por menos V y nos queda positiva la corriente. Al quedar positiva la corriente, entonces quiere decir que la corriente va en sentido contrario a la velocidad del reloj. Es decir, que la corriente va así. Voy a pintarlo acá. Aquí. Va así. Va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto es positiva, o no por lo tanto, sino en acuerdo con lo que hemos calculado, la corriente es positiva. Bien, ok, ese sería la situación actual. Entonces esto se va acercando y la corriente inducida va en el sentido de la manecillas del reloj. Es decir que en esta parte la dirección de la corriente va en J. Entonces nos quedaría LJ, ¿sí? Entonces vamos a hacer la corrección acá. Aquí está un signo al contrario. Bien. ¿Sí? La dirección es LJ. Entonces voy a corregir acá. Bien. Y el valor absoluto de esto pues da lo mismo, es positivo, vuelve y da exactamente lo mismo. ¿Ok? Y acá nos quedaría un signo menos que le agregamos. Allí está el signo menos. Aquí se lo agregamos también. Y fíjense que hay una pequeña diferencia con el caso anterior. Aquí fíjense que aparece, hemos reemplazado aquí S más omega. ¿Por qué? En el anterior caso reemplazamos en el campo magnético reemplazamos S. ¿Qué es eso? Entonces volvamos acá. X, recuerden que X es la distancia al alambre. Entonces en el primer caso, la distancia al alambre pues es S. Y en el segundo caso, la distancia del alambre al otro segmento de la espira pues es S más omega. Es S más omega. ¿Ok? Es S más omega. Bien, entonces siguiendo acá la expresión, el detalle matemático mejor, entonces aquí la X se ha reemplazado por S más omega porque está más lejos. ¿Ok? Entonces nos quedaría aquí sustituido y aquí podemos hacer nuevamente la factorización que les comentaba antes. Ese es factor común. Ahí lo factoricé. Y multiplicar, pues me queda este término al cuadrado. Fíjense que tiene menor valor que el anterior, porque aquí este denominador tiene mayor valor que en el caso anterior. ¿Sí? Es mayor que este. Por lo tanto, esta fuerza va a ser de menos valor y dirigida hacia izquierda. Vamos a revisar los signos. Vamos a revisar los signos que no hayamos tenido un error en el signo. ¿Sí? Entonces nuevamente esto es I, la corriente inducida, que es esta expresión que aparece acá. ¿Sí? L me da el sentido de la corriente y B. En este caso el sentido de la corriente inducida. ¿Sí? El sentido de la corriente inducida, vamos a revisarlo. Va en contra de las manecillas del reloj. Entonces la fuerza sobre este segmento, fíjense que las corrientes van en el mismo sentido. Entonces en ese caso, sobre ese segmento, no sobre toda la espira, sino sobre ese segmento, es aclarando, porque uno puede decir, no, pero es que el ejercicio que yo resolví en el libro, la fuerza iba para el otro lado. No, cuidado. Perdón, la pinté para el lado que no era, así. Allá le corregí el signo, ya estaba un error de digitación. Ok, órale, ahora sí. Entonces, cuando esta espira se va acercando, la fuerza sobre este segmento rojo es hacia izquierda y de menor valor que la fuerza sobre este segmento hacia derecha. ¿Ok? Entonces recuerden que estoy calculando la fuerza sobre el segmento, no sobre toda la espira. ¿Ok? Entonces ese es el resultado sobre ese segmento, que es la pregunta de esta evaluación que
que estoy resolviendo acá. Muy bien, entonces ya hemos calculado los dos casos, ya hemos cumplido el objetivo de este video.